Continuamos. Buenos días. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Soy Silvia Cobo Serrano, responsable de la biblioteca del museo. Y, bueno, pues en primer lugar, agradecerles a todos ustedes, tanto asistentes presenciales como virtuales, pues su presencia, su interés en estas jornadas y, sin duda alguna, mi agradecimiento al comité organizador, al museo por acoger estas jornadas, a la red Vimus y, por supuesto, a ustedes por venir. Les voy a presentar a Carolina Santamaría y a Eloisa García, quienes nos van a hablar de bibliotecas digitales y de propiedad intelectual. En primer lugar, pues, les comento brevemente que Carolina Santamaría es licenciada en Filología Alemana, ha desarrollado su actividad en el sector editorial y se encargó de la Biblioteca del Archivo Histórico Nacional como ayudante de bibliotecas de la Administración General del Estado. Posteriormente, encaminó su actividad hacia el ámbito digital para impulsar una política de desarrollo en las colecciones digitales de las bibliotecas del CSIC, la cual se complementó pues, con la creación de un plan director para la digitalización y la gestión de diversos proyectos vinculados al ámbito digital. Como resultado, apareció la creación de la Biblioteca Digital Simurg, conocida por todos, para los fondos digitalizados del CSIC. En 2016 pasó a encargarse de la Biblioteca Digital del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, lo que supuso la integración de material, como pueden comprender, de diversa naturaleza, museístico, de archivos o audiovisuales. Como bien comenta Carolina, esto supone un reto enormemente enriquecedor, por lo que significa la apertura y la visibilidad de tipo transversal de todo este material, con el fin de ser práctico y viable, fundamentalmente para garantizar el acceso y la visibilidad a todo el espectro cultural. Por su parte, como les digo, nos acompaña también Eloisa García Moreno, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Ocupa desde 2011 el puesto de jefa de biblioteca y centro de documentación del IBAM, centro en el que trabaja desde sus orígenes en el año 89. En 2020 se unió al grupo de bibliotecas y propiedad intelectual de CESAVID. Así que, compañeras, un placer. Os cedo la palabra. Sí. Bueno, disculpad el inicio un poco azaroso, que siempre corresponde, no sé por qué, pero al final siempre uno parece que está preparado y no termina de estarlo. Bueno, pues nada, empezamos. En primer lugar, obviamente, agradecer la organización de Vimus el ofrecernos esta posibilidad bianual para reunirnos y poner en común temas que nos afectan y nos preocupan. Y, en segundo lugar, por supuesto, agradecer también al Museo Arqueológico por acogernos y permitirnos disfrutar de este maravilloso lugar. Vale. Gracias. Vale. Aunque el título de la ponencia es Bibliotecas digitales y propiedad intelectual, hemos decidido poner el subtítulo en primer lugar porque creo que todos nos identificamos mucho más con esta frase de todos son dudas y dinerito. Ya que, a menos de que haya algún abogado metido a bibliotecario, y aún así, el tema de la propiedad intelectual a día de hoy, y para nosotras que no somos letrados, pues presenta más dudas que certezas. Y una vez sentadas las bases y haciendo un guiño a nuestras debilidades, hemos pensado organizar la ponencia en torno a fortalezas. Así podemos ver en la imagen en nuestros 4 capítulos o apartados. La primera fortaleza sería conocer la ley, sobre todo en la parte que nos toca. La segunda fortaleza, que eran las novedades de la nueva transposición, las que afectan sobre todo a bibliotecas digitales, bueno, pues ya no son novedades, pero ya no son ficticias, sino que ya han tenido lugar. La tercera fortaleza sería conocer un poco nuestros derechos y nuestros fondos para poder negociar con más conocimiento de causa. Y la cuarta fortaleza, que sería nuestra debilidad, la he puesto al lado de la primera porque realmente tiene que ver también con ella, ¿no? Finalmente, si nos da tiempo, después de, digamos, la parte más teórica, nos gustaría rápidamente presentaros la web de FESAVID y luego la web de FESAVID, que es el grupo de propiedad intelectual donde nosotros trabajamos y colaboramos. Y finalmente, si nos da tiempo también, algo del proyecto de la Biblioteca Digital del Reina, que es un proyecto de biblioteca digital donde hay muchos derechos de autor. Y así doy paso a mi compañera para que empiece a hablar de la primera parte, que es el conocimiento de la ley o el marco teórico de la propiedad intelectual. Primera fortaleza.
Buenos días a todos. Yo quiero reiterar también el agradecimiento realizado por mi compañera Carolina a tanto BIMUS, el museo y a todas las personas que nos acompañáis aquí y desde el streaming que se está haciendo. Bueno, esta presentación en modo alguno pretende convertirse en una sesión formativa sobre la legislación sobre derechos de autor, ni podemos plantearnos dar respuesta a todas las preguntas que seguro que en estos momentos están en la cabeza de todos nosotros. Nos conformaríamos con intentar dar algunas claves de cuál es la situación actual en estos temas y cuáles pueden ser las posibles vías de actuación en algunas cuestiones que nos afectan de forma muy directa en nuestro día a día. Es precisamente en ese campo en el que nos movemos, en el difícil equilibrio entre el respeto a la ley de propiedad intelectual y a los derechos de autor de los creadores y nuestros objetivos como bibliotecas, museos, archivos, de garantizar la divulgación de contenidos culturales, favoreciendo el estudio y la investigación. Y eso que siempre ha sido nuestro objetivo primordial se complica o se enriquece, que según queramos verlo, en la era digital y sus inmensas posibilidades, sobre todo en lo que a preservación y difusión se refiere. Como bien ha dicho Carolina, para ello vamos a intentar centrarnos en lo que el marco legal actual nos permite y en lo que el futuro próximo nos va a traer. Y lo vamos a hacer a partir de lo que hemos dado en llamar las fortalezas, nuestras fortalezas. Y si queremos saber qué hacer y cómo hacerlo, hasta dónde podemos ir y cómo debemos actuar para llegar a nuestros objetivos, debemos conocer, aunque sea de forma muy general, cuál es el marco actual que define la gestión de derechos de autor. Una vez asumido que, como ha dicho Carolina, no somos abogadas y que siempre podemos recurrir a los servicios jurídicos de nuestros centros para estos temas tan específicos y que requieren de una gran formación y experiencia legal, algo bueno tiene que tener el de estar dentro de estas instituciones más grandes, no nos olvidemos que la ley tiene unos márgenes, esos límites y excepciones de los que hablaremos mucho a lo largo de nuestra presentación, que nos benefician y que tendremos que ser nosotras, desde nuestros centros, las que, conociendo determinadas excepciones a la regla y determinadas estrategias, las que podamos hacer más de lo que a veces pensamos o, desgraciadamente, en otras ocasiones actuar de forma más cauta. No debemos olvidar nunca que la mayor parte de nosotros trabajamos en instituciones públicas y ello nos obliga a ser especialmente respetuosas con la ley. Se da aquí, ¿no? ¿Y para dónde apunto este cacharro? No, a ver. Porque no funciona. Dame. A ver si es que está... Ahora. Vale. Es que creo que tarda un poquito. Bueno, la legislación vigente está marcada por tres grandes hitos. La Ley de Propiedad Intelectual de 1996, en la que se regulariza y se recopila todas las disposiciones legales hasta ese momento. Luego ha habido sucesivas modificaciones, en la que hay que destacar la de 2019, referente sobre todo a las entidades de gestión. Y, por último, la más reciente Real Decreto Ley 24/2021 del 2 de noviembre, de hace 15 días. De transposición de una serie de directivas de la Unión Europea, entre ellas la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, lo que se conoce como DMUD, entre cuyos temas se encuentran los relativos a la propiedad intelectual y que tiene como objeto el adaptar los derechos de propiedad intelectual a la nueva realidad digital, siguiendo las directrices y obligaciones que marca la Unión Europea. Como podrán imaginar... Oye, es que va como con ahora. Sí. Como podrán imaginar, y debiendo hablar del marco legal actual, la publicación de esta norma pues, nos ha obligado un poco a cambiar en estas dos últimas semanas la presentación. Resulta ya ineludible hablar de la llamada, conocida ahora ya como Ley IZ, y aunque sea de puntillas, intentar una pequeña aproximación a ella y a lo que puede implicar, sobre todo para el futuro del acceso a la información en el ámbito digital. Tal cual se establece en la nota que ha preparado el Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESAVID, en el que estamos las dos, con una primera valoración de la norma se ven algunos aspectos positivos, pero se observan graves contradicciones, tanto en la forma de cómo se ha hecho, como en los contenidos de la transposición en España de la DMUD. En esta nota se habla de que ha faltado diálogo y transparencia.
lo cual se ha reclamado desde nuestro sector desde hace tiempo y que sí que ha existido en otros países como Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Italia, donde sí que ha habido reuniones previas entre el Ministerio y los sectores patrimoniales y de investigación. A todo ello se une el sistema que ha elegido el Gobierno, Real Decreto Ley y por procedimiento de urgencia, que tampoco se entiende mucho, puesto que Europa daba 2 años para poder hacer esta transposición de una manera adecuada. El Real Decreto Ley fue aprobado el pasado 2 de noviembre por el Consejo de Ministros y ahora hay 30 días para ser ratificado o derogado por el Congreso. Desde FESAVID lo que se pide al Gobierno es que se realice como proyecto de ley, lo cual permitiría plantear enmiendas e intentar que se oiga nuestra voz y que se tengan en cuenta nuestras reclamaciones. En cuanto al contenido, en estos días se ha hablado bastante en los medios generalistas de qué significará, por ejemplo, el regreso a España de las grandes plataformas de agregación de noticias tipo Google News, ya que esta ley permite a los editores de prensa y agencias informativas, tal como dice el artículo 129, realizar acuerdos privados con las plataformas de agregadores de contenidos para utilizar el uso de estos y gestionar la correspondiente remuneración, sin que sea obligatorio ya que se realice a través de una entidad de gestión colectiva, como hasta ahora sucedía. Por eso, claro, estas entidades de gestión han puesto un poco el grito en el cielo, ¿no? Y Cedro, sobre todo, pues ha visto que perdía la prerrogativa de la gestión obligatoria por este tipo de cuestiones, la agregación de contenidos en el entorno digital. También se está hablando que puede significar el fin de Internet por el tema de la llamada censura algorítmica, ya que las grandes plataformas de contenidos, ahora convertidas en responsables legales de los contenidos que alberga, que suben, se supone que deberán establecer filtros de subida de datos, lo cual puede significar incluso el bloqueo de las retransmisiones en streaming, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Otro tema a destacar también puede ser el de la minería de datos y textos, fundamental para el desarrollo de la investigación científica y que sí es cierto que se le da ahora un gran impulso, pero también lo hace con esa ambigüedad y esa falta de precisión que es bastante generalizada en esta ley. Y si es que algo caracteriza al Real Decreto Ley, según los expertos, es una falta de concreción en los matices que puede generar una cierta inseguridad jurídica y finalmente dejar la resolución de los problemas a la jurisprudencia, o sea, hará que los conflictos se diriman en los tribunales y, por tanto, en la pericia de los abogados de las partes y quien más... el mejor abogado pues se llevará el resultado a su casa, ¿no? En cuanto a la valoración del contenido de este Real Decreto Ley, que nos afecta más a nosotras, lo vamos a ir analizando y desgranando a lo largo de la presentación. A ver, en esta presentación nos vamos a centrar en las obras que están bajo derechos de autor, que son las que nos plantean problemas. Son, pues eso, fundamentalmente las obras fruto de los procesos de digitalización que llevamos a cabo en nuestros centros, pero también son imágenes, grabaciones que nos llegan en formato digital y que debemos gestionar con nuevos criterios, porque los usos y necesidades también son diferentes a las del mundo analógico, o a veces no tanto, pero desde luego nos crean no pocos interrogantes. Y si hablamos de usos, estamos hablando fundamentalmente de derechos de explotación de las obras, y que son los que permiten a los autores, creadores, autorizar una serie de acciones y cobrar por ello, y a nosotros poder utilizarlas. Estos derechos, que también llamados patrimoniales, son 4: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La norma lo que establece es que la gestión de los derechos de explotación corresponden al autor, por lo cual siempre se deberá contar con la autorización de los titulares de los derechos, salvo en los límites y excepciones marcados por la ley que luego iremos viendo. Si bien en la práctica generalmente la gestión de estos derechos los ceden, por ejemplo, a editoriales, productoras audiovisuales, representantes o entidades de gestión, que será con quien nosotros deberemos contactar cuando queramos hacer uso de una obra. Uno de los retos más importantes que tenemos a la hora de gestionar los permisos para poder llevarlo a cabo será identificar con quién debemos tratar. Quién, por ejemplo, detenta los derechos de explotación de un libro que queremos digitalizar. Entendemos, vamos a pasar al primero, a reproducción. Entendemos la reproducción como la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, de manera que se permita su comunicación u obtención de copias. Evidentemente, copias en cualquier soporte, también en el digital. Y aquí debemos tener presente la normativa que hace referencia a la compensación por copias privadas.
lo que la Ley de Propiedad Intelectual está en el artículo 25, que establece que la reproducción de obras divulgadas para uso privado, sin fines comerciales, en nuestro caso, de libros, fonogramas, cualquier soporte sonoro, audiovisual, originará una compensación equitativa y única que obligatoriamente se realiza a través de las entidades de gestión, CEDRO, en la mayor parte de nuestras gestiones. Pero si hablamos de reproducción, también estamos hablando de la obtención de copias con fines de conservación, y ello nos lleva inexorablemente a la transformación digital, base de los programas de digitalización de nuestros centros. Los fines de conservación nos permiten digitalizar fondos, como luego veremos en el artículo 37 de los límites y excepciones. En este caso, no será necesario pedir permiso a los titulares de los derechos, pero igualmente tendremos que negociar la compensación económica. El segundo de los derechos de explotación, la distribución en este caso no nos atañe porque siempre se refiere a la puesta a disposición del público del original o copias, pero en soporte tangible. Por tanto, estamos en el tema digital, con lo cual no lo saltamos y pasamos a la comunicación pública. Otro de nuestros grandes quebraderos de cabeza, sin duda, es saber qué podemos hacer con una obra digital que tenemos. Podemos, por ejemplo, poner una imagen digitalizada en nuestro catálogo online. La comunicación pública es la que permite que una pluralidad de personas puedan tener acceso a la obra y eso afecta de forma muy directa al entorno web. En estos casos la ley es muy clara y establece que hay que contactar con los titulares o representantes de los titulares, tanto para gestionar las autorizaciones como para el pago de la compensación, salvo en algunas ocasiones, y volvemos a hacer referencia a esos límites y excepciones. Por último, la transformación. También deberemos ser cautos en la transformación que puede implicar el uso de una obra, ya sea por su traducción, adaptación o modificación de cualquier tipo. Y tener presente que cada vez que utilicemos una obra o un detalle, por ejemplo, pues un fragmento de una fotografía que hemos encontrado en Internet y que la queremos incorporar para algo nuestro, ¿no? Para un diseño propio y diferente al original, pues también deberemos comprobar si tiene derechos asociados y respetarlos y, en su caso, gestionarlos. Relacionado con la transformación, podemos hablar del artículo 70 del Real Decreto Ley de este mes, referente al pastiche. Se trata fundamentalmente de que a partir de ahora los memes también están protegidos por los derechos de autor, pero también de una forma un poco ambigua. Pero bueno, este es uno de los pocos puntos en los que coinciden todos en analizar como que es un aspecto positivo del Real Decreto. ¿Y cuándo se acaban estos derechos de explotación? Bueno, todo el mundo sabemos que a los 70 años, la norma general establece que a los 70 años, tras la muerte del autor, 80 si el fallecimiento es anterior a 1987, en el caso de las obras póstumas, seudónimas y anónimas, 70 años desde su divulgación lícita, o desde su creación, si no ha sido divulgado, en las obras colectivas, también desde su divulgación. Y aquí, bueno, un poquito así, como una puntualización interesante y que refleja esa ambigüedad que a veces plantea la ley, como un artículo contradice o invalida uno anterior. Por ejemplo, la norma establece que son 70 años desde su divulgación, pero en el artículo 28 se dice que si son identificados los autores, serán 70 años desde la muerte del último coautor, con lo cual ahí a veces también plantea un poco de problema. En cuanto a las meras fotografías, que bueno, sabéis que son obras fotográficas, o sea, sin ser obras fotográficas, pero sí que son el resultado de una intervención tanto creadora por parte del autor, van a estar protegidas, pero solo por 25 años. ¿Y qué pasa cuando acaba este periodo de protección? Bueno, pues que las obras pasan a dominio público, lo que significa que puede ser utilizado por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. No se puede modificar. Y ahora, aquí llegamos a un tema especialmente importante, incluso como concepto, y al que nos hemos estado refiriendo de forma reiterada en esta primera parte de la exposición. Si bien la legislación está pensada para proteger a los autores, también contempla que esta protección no debe menoscabar el bien común y la función social del acceso a la cultura y al conocimiento que tiene la sociedad mediante sus instituciones culturales y de investigación, o sea, bibliotecas, archivos y museos. Es por ello que la ley establece una serie de límites y excepciones a los derechos de autor
que afectan básicamente a los derechos de explotación y que se recogen en la Ley de Propiedad Intelectual del artículo 31 al 40, y que estos sí que son como muy importantes que conozcamos, y que tienen como objetivo favorecer el acceso y difusión de la información y conseguir el equilibrio entre la protección de los derechos de autor, pero al mismo tiempo que garanticen el acceso a la información por parte de la sociedad. De entre estas excepciones hay que destacar algunas que nos atañen de forma muy directa y favorable y que sí que requieren toda nuestra atención, ya que es la herramienta legal que tenemos las instituciones culturales, o como cada vez más somos llamados, GLAM, bibliotecas, archivos, museos y otras unidades de información, y que nos van a permitir determinados usos de obras sin la autorización expresa de sus titulares, si bien la mayor parte de las ocasiones no podremos evitarnos el pago, la compensación económica. Como nuestra intención es intentar un poco ir sintetizar, nos vamos a centrar en el artículo 31, 32 y 37, con sus correspondientes artículos de la nueva ley. En el 31 se trata de favorecer la accesibilidad para personas con discapacidad. Es lo que se conoce como Tratado de Marrakech. Es un tratado internacional de 2013 cuyo principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Se trata de una opción en la que se ha avanzado mucho en los últimos años a nivel legal y, sin embargo, muy pocos centros conocemos e implementamos. Todos los que estamos aquí sabemos que debemos intentar adaptar nuestros catálogos y webs a las personas con discapacidad, y tenemos una importante llave para facilitar la digitalización de contenidos y hacer más accesibles nuestros fondos. En cuanto al uso, las citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica, la inclusión de fragmentos e ilustraciones con fines educativos y de investigación está permitido siempre que se realice de forma clara la cita de la fuente, es el derecho de cita. No es necesaria la autorización de los autores, pero habrá que gestionar la compensación económica a través de las entidades de gestión. Y aquí la correspondencia en el Real Decreto Ley sería el artículo 68, que en este caso, por primera vez, se hable de comunicación pública. Introduce una reivindicación largamente solicitada en defensa de la ilustración en la enseñanza, en concreto para usos digitales. Sin embargo, su convivencia con el artículo 32 de la Ley del 96 hace que, por ejemplo, se cree una situación un poco extraña, y es que se pueda publicar un capítulo de un libro en un aula virtual, pero no repartir fotocopias impresas de ese mismo artículo en una clase. A esto se une que al día siguiente de la publicación del Real Decreto, o sea, el 3 de noviembre, el Ministerio sacó una nota matizando lo dicho el día anterior y que dice que no obliga a una remuneración, pero tampoco la excluye, con lo cual, pues un poco os da idea de esa inseguridad y ambigüedad jurídica en la que nos encontramos las bibliotecas. Pero si hay un artículo que los centros culturales debemos conocer al detalle, es el artículo 37, ya que nos permite la reproducción, préstamo y consulta de obras sin finalidad lucrativa y para uso de investigación, enseñanza o conservación en centros culturales. Y aquí quiero referirme especialmente a que el fin que garantiza la conservación nos abre la puerta a la digitalización. Y en este sentido, la nueva norma es especialmente importante en su artículo 69, porque, curiosamente, este artículo viene a decir lo mismo que el 37.1 del anterior, aunque lo restringe. Si en el año 96 se permite la reproducción de todo tipo de obras, en este solamente los que se encuentren en la colección permanente de los centros patrimoniales. Además, entra también en contradicción con la Directiva Europea en lo que respecta a las copias para preservar bases de datos, que según Europa se puede hacer de la totalidad de la base de datos, pero aquí solo de una parte sustancial. ¿A qué se refiere la parte sustancial? ¿De qué estamos hablando, no? Es un poco, siempre nos movemos ahí. En cuanto a la 37.3, gracias a esta excepción no será necesaria la autorización de los creadores para la comunicación pública de obras que pertenezcan a la colección de la institución,
siempre que se realice dentro, mediante la red interna del propio centro o con terminales específicos. Sí que nos gustaría hacer hincapié en este último aspecto, porque está claramente obsoleto, ya que hoy en día hablar de uso de red cerrada e interna y de terminales especializados ya no tiene sentido. Nuestros usuarios utilizan sus portátiles y nuestras bibliotecas dan acceso a la wifi propia de los centros. Entonces, que es uno de los puntos en los que más se está insistiendo para poderlo adaptar a los nuevos tiempos y nuevas necesidades, pero el Real Decreto de este mes no se ha hecho eco de esta reivindicación. Y para terminar, uno de los puntos menos conocidos, pero de gran importancia para nuestro trabajo, que se refiere a lo de las obras huérfanas. Son obras cuyos titulares de derechos de autor no están identificados o localizados, a pesar de haberse hecho una búsqueda diligente. Esto es un procedimiento que está bien determinado por un Real Decreto de 2016, pero que es complejo. Entonces, estas obras son las únicas que, amparadas bajo este límite, pueden usarse sin autorización de los titulares ni retribuciones de ningún tipo. Sería un estatus muy similar al de las obras en dominio público. Se podrán digitalizar, difundir e incluso obtener beneficios o ingresos a efectos de cubrir costes. Sin embargo, la legislación sobre obras huérfanas se puede decir que ha sido un completo fracaso a nivel europeo y ha creado lo que se conoce como el agujero negro del siglo XX. De hecho, desde que se legisló su práctica en 2016, no consta actualmente en España ninguna obra huérfana declarada oficialmente. Para que nos hagamos una idea de la importancia de estas obras, algunos estudios hablan de que alrededor del 40% de las obras que tenemos en nuestras colecciones son huérfanas, lo que significaría que podríamos digitalizarlas y ponerlas tranquilamente en la web sin necesidad de pedir permisos ni pagar por su uso. Pero de ellas y de las obras descatalogadas os hablará ahora de forma más detallada mi compañera Carolina. Ay, madre. Llegó el momento. Vale, con la diapositiva. Vale, pues nada, yo ahora me voy a centrar en la segunda fortaleza, que debía hablar de las posibilidades de la transposición de la DEMUT. Pero como ya se han traspuesto, pues aquí vamos a hablar exclusivamente del artículo 71, que es el que se va a centrar o el que afecta principalmente a las bibliotecas digitales. Cuando pensamos en una biblioteca digital, es difícil imaginarse una biblioteca digital con fondos del siglo XX. Es lógico, ya que hay mucho patrimonio que conservar y la mayoría está en dominio público, que es mucho más fácil gestionar, ¿no? Sin embargo, la imposibilidad de acceso a todo el contenido del siglo XX se ha manifestado desde hace tiempo como un problema, no solo por la repercusión en la investigación, sino porque, si no es posible usar legalmente una obra, esta pierde su valor para la sociedad. El respeto a la propiedad intelectual, en palabras de Raquel Xalabarder, se convierte en un obstáculo para la cultura en detrimento del interés social y, en la mayoría de los casos, también de la del propio autor, al ver impedida su obra. La nueva directiva, en su interés por resolver esta situación de bloqueo que ha mencionado antes mi compañera, busca a través de sus artículos 8 a 11 de la directiva que las instituciones responsables del patrimonio cultural puedan llevar a cabo la digitalización y difusión transfronteriza de las obras fuera del circuito comercial que integran de forma permanente sus colecciones. El primer paso es que ya no se habla de obras huérfanas, sino de obras descatalogadas, que son primas pero no hermanas, y esto es un cambio importante. Como vemos en la gráfica, no todas las obras descatalogadas son huérfanas, pero casi con total seguridad todas las obras huérfanas son descatalogadas. Dicho de otro modo, al hablar de obras descatalogadas no solo simplificamos la gestión, ya que es más fácil determinar si una obra está o no disponible comercialmente, sino que incluimos las obras huérfanas también en el mismo paquete. El artículo que regula todo lo referente a las obras descatalogadas en este Real Decreto Ley es el artículo 71 y en su punto 1 dice así. Se considerará que una obra o prestación está fuera del circuito comercial cuando pueda presumirse de buena fe que la totalidad de la obra u otra prestación no está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales después de haberse hecho un esfuerzo razonable para determinar
si está a disposición del público. Parece claro. Sin embargo, si profundizamos un poco en estos conceptos que hemos puesto en amarillo, vemos que pueden prestarse a dudas o a distintas interpretaciones. ¿Qué significa fuera del circuito comercial? Nuestra transposición no nos lo define. Una edición posterior sitúa a la anterior fuera del circuito comercial. Una traducción, una adaptación audiovisual. ¿Y qué pasa con las obras que nunca han estado en el circuito comercial? ¿Se las considera o se las incluye fuera del circuito comercial? Tampoco nos determina cómo vamos a establecer o determinar lo que son los canales comerciales habituales. ¿Un anticuario o mercado de segunda mano es un canal habitual? ¿Se van a definir fuentes oficiales para consultar lo que está disponible o no y lo que está en previsión de edición? Otro aspecto que deja sin concretar es cómo se puede determinar si hemos hecho un esfuerzo razonable o no para cubrirnos legalmente frente a la búsqueda. Y, por otro lado, ¿quién debe hacer ese esfuerzo razonable? El único aspecto positivo que se ha mantenido en el Real Decreto Ley es la referencia a la totalidad de la obra. Parece algo evidente, pero no lo es. Y si no se hubiera hecho esta mención explícita a la totalidad de la obra, hubiéramos podido abrir la puerta, como sucedió con el tema de las obras huérfanas, a una gestión fragmentada y absolutamente inviable con el tema de las obras embebidas. Y esto hubiera generado o bien otro agujero negro o hubiéramos continuado con el que había hasta ahora. Para dejarlo más claro, me refiero, por ejemplo, a un catálogo de arte. Este, en su totalidad, puede estar descatalogado. Sin embargo, seguro que contiene obras de arte que todavía están bajo derechos de autor. Al indicar aquí explícitamente que la obra en su totalidad es la que debe estar descatalogada, nos evita tener que ir mirando dentro y nos rescata de tener que bucear en una búsqueda pormenorizada. Resumiendo, nuestra transposición deja muchos conceptos sin concretar que la directiva, aun siendo directiva, es decir, una guía para luego materializarse en legislaciones nacionales de forma mucho más concreta, no obstante, esa directiva llega a concretar las cosas muchísimo más, o digamos de una manera más fina. Así, por ejemplo, el considerando 37 de la directiva nos dice expresamente que las obras que nunca han estado fuera del circuito comercial, o sea, que nunca se han editado, sí se deben incluir. Y nos habla también de las versiones o de las ediciones posteriores o de las adaptaciones o de las traducciones. Y el considerando 38 nos habla de lo que debe entenderse por un esfuerzo razonable, indicando que no debe implicar una acción repetida en el tiempo. Debe implicar cualquier prueba fácilmente accesible. La comprobación debe tener lugar en el estado de la institución y en muchos casos podría usarse un mecanismo de muestreo. La disponibilidad limitada nos indica también, es decir, las tiendas de segunda mano no deben considerarse disponibilidad por canales comerciales habituales. Así que, como veis, en la directiva hay mucha más concreción que en nuestra legislación. Sin embargo, todavía no nos han dicho quién debe hacer ese esfuerzo razonable. Seguro que habéis pensado que nosotros, porque estamos tan acostumbrados como instituciones culturales a hacer esfuerzos, que nosotros enseguida asumimos ese esfuerzo. Bueno, pues yo pienso que, en principio, si se usa una licencia, la responsabilidad debería recaer en una entidad de gestión, aunque, como os indico, eso no se explicita en ningún punto, en ningún momento. Y si, por el contrario, se usa la excepción, en este caso sí que debería ser la institución cultural la que debería hacer ese esfuerzo razonable. Pero, desde luego, el Real Decreto Ley no nos dice nada de quién debe hacer ese esfuerzo razonable, ni creo que nos lo vaya a decir. En el siguiente punto abordamos las dos soluciones ofrecidas por la Unión Europea para la gestión de derechos de autor de las obras descatalogadas: las licencias y el límite, que antes ha abordado de manera conjunta mi compañera. La directiva da como solución preferente, en el artículo 8.1, la licencia colectiva con efecto ampliado y, como solución de carácter subsidiario, una excepción obligatoria, que cuando no es posible acudir al mecanismo de las licencias colectivas extendidas. Nuestro Real Decreto Ley, en el punto 2, en el artículo 71.2, nos habla de esas licencias extendidas, indicándonos que las entidades de gestión
podrán, de acuerdo a los mandatos otorgados, conceder estas licencias a las instituciones culturales para reproducción, distribución y comunicación pública, siempre que sea para fines no comerciales y que estén en la colección permanente. ¿Y cuándo pueden ofrecer este tipo de licencias? Pues cuando la entidad de gestión sea suficientemente representativa, eso debe estar en el objeto social de la entidad o en sus estatutos, y que se garantice y que puedan garantizar la igualdad de trato a los titulares, tanto si están en su repertorio como si no lo están. O sea, esas dos condiciones las tienen que cumplir. El límite, hablamos ahora del límite. La directiva nos permite también, a través de un límite obligatorio a los derechos de autor, hacer uso de las obras descatalogadas cuando no exista una entidad de gestión suficientemente representativa. Así, el Real Decreto Ley, en el punto 4, nos dice: en caso de que no exista una entidad de gestión que cumpla los requisitos, las instituciones culturales no necesitarán autorización para proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución y comunicación públicas de las obras que estén fuera del circuito comercial y se hallen de forma permanente en sus colecciones, siempre que se indique el nombre del autor y que se pongan a disposición en sitios web no comerciales. No nos dicen nada de remuneración, por lo que entendemos que las instituciones culturales podríamos digitalizar y difundir la tipología de material que no estuviera representada por una entidad de gestión. Entonces pienso, muy bien, vamos a ver qué podemos usar amparándonos en ese límite. Por lo que consulto la web de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos, que nos dice que es la Asociación de Autores y Editores de Libros, Revistas, Periódicos y Partituras. Visto así, en un primer momento pienso, bueno, pues no es representativa de todo el material impreso, sino solo del editado. Y de hecho, también así lo defienden ellos y lo explican ellos en general cuando se habla con CEDRO. Sin embargo, si consulta sus estatutos, la cosa cambia, porque según estos, CEDRO gestiona todo el material impreso o susceptible de serlo. De esta manera nos volvemos a colocar en una cierta ambigüedad que nos deja otra vez a las instituciones culturales bajo un cierto desamparo y a merced de que CEDRO decida si realmente representa o no lo editado o va más allá de lo meramente editado. Por tanto, ¿qué material se podría incluir o utilizar bajo ese límite o excepción? Esta indefinición innecesaria deja en el aire tanto el uso del límite para un montón de materiales menores que podrían ser de interés y que no causan ningún perjuicio o beneficio económico de relevancia. Es decir, a mí es que estas indefiniciones me parecen innecesarias porque realmente no buscan un beneficio económico, que no lo comportan. Bueno, a falta de tiempo voy a pasar muy por encima de los puntos 3 y 5 del artículo 71, simplemente para indicar que hacen mención, se tratan ahí el uso transfronterizo y que se utiliza una ficción legal para entender lo que significa el tercer país, porque esos artículos hablan del tercer país. Bueno, pues se utiliza una ficción legal para entender el tercer país como un país fuera de la Unión Europea. No obstante, son artículos un poco, que permiten el uso transfronterizo, pero que en la era de Internet realmente es como poner barreras al Pacífico, pero bueno. Hasta aquí, de todas las maneras, más o menos perfecto. Con sus más y sus menos estamos en orden. Ahora llegamos al punto 8 del artículo 71, que surge como algo marciano, fuera de lugar, que no se entiende y que además es contradictorio, y que vuelve a dejar a las instituciones culturales otra vez fuera de combate. Y dice así: cuando se trate de una puesta a disposición de obras fuera del circuito comercial, no será necesaria la autorización del titular para llevar a cabo, por parte de las instituciones culturales y para fines no comerciales, la reproducción de cualquier forma. Muy bien, esto ya nos lo habían dicho antes, estupendo. Punto. Y siguen. Cuando la distribución o comunicación pública de la obra necesite de tal reproducción, deberá disponerse de autorización. Ahí ya a mí me han matado. Porque esto, junto con la no modificación del artículo 37.3, que nos obliga todavía a esos terminales específicos,
bueno, pues parece que nos vuelven a dejar otra vez en la casilla de salida. O sea, porque obviamente lo que está gestionado con licencias colectivas extendidas a través de las entidades de gestión no hay problema, pero todo aquello que podría utilizarse amparándose en el límite o excepción, que sería esto, pues llegamos al artículo 71.8 y nos dice que, claro, si vamos a comunicar públicamente algo que hemos reproducido, entonces sí necesitamos autorización. O sea, es algo muy contradictorio con todo lo que vienen explicando en el artículo 71 y es algo que realmente no se entiende. O sea, no sé si habrá alguna modificación porque todavía esto dará muchas vueltas, pero de momento este artículo 8 es algo que a mí me deja muy rayada. Bueno, como está claro que al final todo es una cuestión de negociación, y vamos a tener que negociar mucho con todas las entidades de gestión, bueno, pues he pensado, bueno, pues lo suyo es que vayamos conociendo y familiarizándonos un poco más con la legislación, sobre todo para intentar reforzar nuestra postura. Entonces vamos a hacer sí, la siguiente, ¿no? Los artículos que tengo que ir más rápido, vale, Vale, los artículos que afectan a las entidades de gestión son muchos y muy farragosos. En la medida posible vamos a dar algunas pinceladas que facilitan su comprensión. Estos artículos van del 147 hasta el 194 y están en el título 4 del libro segundo. Las entidades de gestión funcionan básicamente con dos formatos, la gestión colectiva obligatoria y una gestión colectiva voluntaria, que son las que les permiten ofrecer y conceder licencias. De la gestión colectiva obligatoria no vamos a hablar porque de cara a las bibliotecas digitales son las licencias las que más nos interesan, aunque ahora con las licencias colectivas extendidas posiblemente el modelo de gestión colectiva obligatoria se vaya a transponer al modelo para gestionar las licencias extendidas. Bueno, como vamos muy tarde me voy a centrar. El artículo 163 nos indica cómo se conceden esas licencias exclusivas, perdón, ya me pongo nerviosa y ya me atasco. El artículo 163 nos habla de la concesión de autorizaciones no exclusivas, que son la concesión de licencias. En este caso nos dice que las entidades de gestión están obligadas, que las deben ofrecer en condiciones equitativas y no discriminatorias, que deben responder sin retrasos injustificados y que no las deberían denegar y si las deniegan deben de justificarlas de una manera muy motivada. El punto 4 de ese artículo hace una cosa curiosa que no sé si ayuda mucho, pero está bien conocerlo, y es que si el usuario deposita judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión, pero no está de acuerdo, mientras se llega al acuerdo, si has depositado la cantidad, puedes hacer uso de las obras como si hubieras llegado al acuerdo. Y yo hago una mención al artículo 169 aquí, que nos dice que el titular de derechos siempre mantiene la posibilidad de conceder autorizaciones no exclusivas para ejercicios no comerciales de los mismos. Es decir, que aunque un autor esté en el repertorio de VEGAP, mantiene la potestad de, por ejemplo, decir a cualquiera de nuestros museos, como se ha dado el caso, pues bueno, yo en esta ocasión pues no quiero remuneración por el proyecto que tenéis o por lo que sea. Eso normalmente no cae muy bien a VEGAP, que ya hemos tenido alguna mala sensación con eso, pero que sepáis que está en el artículo 169, que el titular de derechos siempre conserva esa posibilidad. Vale, la otra cuestión importante en las negociaciones son las tarifas y, por tanto, es importante conocer qué es lo que dice la legislación sobre las tarifas. Esto está en el artículo 174. Entonces, nos dice en el punto 1, las tarifas deben de ser simples y claras y deben de prever reducciones para las instituciones culturales. En general, lo hacen, eso no hay problema con eso. El punto 3 nos dice, el importe de las tarifas se establecerán en condiciones razonables atendiendo al valor económico del uso y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, por lo que deben, por lo menos, seguir los siguientes criterios.
El grado de uso efectivo, relevancia y amplitud del repertorio de las entidades de gestión en el conjunto de la actividad del usuario. Los ingresos económicos obtenidos, que en nuestro caso son 0, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión, que también es a tener en cuenta qué servicio nos presta o qué servicio no nos presta. Por supuesto, también las tarifas con otros usuarios y las tarifas con entidades de gestiones homólogas. Luego, el siguiente artículo, el 165, nos habla de los acuerdos sectoriales, una cosa que carecemos totalmente. Las entidades de gestión están obligadas a negociar contratos generales con asociaciones de usuarios siempre que éstas lo soliciten y sean representativas de un sector. A nosotros, o sea, yo lo voy a decir al final con nuestra última fortaleza, que es nuestra debilidad, pero no tenemos una, digamos, entidad que nos represente a las instituciones culturales, no a las industrias culturales, que nos asesore, que nos defienda y con las que podamos negociar casi de tú a tú en este terreno. O sea, que lo de los acuerdos sectoriales sería muy importante y se ha hecho en otros ámbitos como la compra de recursos electrónicos o cosas así. Vale, la otra parte no solo son obligaciones de las entidades de gestión, nosotros también tenemos obligaciones, esto está en el artículo 167, en el que tenemos una obligación de dar datos también de manera pormenorizada a las entidades de gestión. Entonces, es importante conocer nuestros datos, no solo las tipologías de documentales, monografías, revistas y tal, sino también conocer un poco los derechos de autor. O sea, debemos ir familiarizándonos con la idea de que hay que ir introduciendo esa parte en nuestros datos. La disponibilidad comercial, si está en el repertorio de CEDRO o no, si es de dominio público o no es dominio público. O sea, todas estas informaciones, ¿por qué no empezar a incluirlas en los catálogos, ¿no?, a nivel interno? Luego también, por supuesto, si vamos a abordar un proyecto de biblioteca digital, pues conocer qué tipo de accesos hay y queremos ofrecer, red interna, Internet limitado, en abierto. Nuestros usuarios, quiénes son, cómo son investigadores, son usuarios generales, los queremos dar acceso a través del login o no, cuántas veces acceden, en fin. Y luego, por supuesto, importante familiarizarnos también y, en la medida posible, integrar sistemas tecnológicos de tracking y de control para poder negociar y saber de qué estamos hablando. Si estamos poniendo a disposición 100 obras, pero realmente se utilizan 20, pues eso también puede ser un argumento de negociación, ¿no? Y, por supuesto, no olvidarnos de nuestro argumentario favorito, que es que somos unas entidades sin ánimo de lucro y culturales, y que eso se tiene que tener en cuenta. Nada, paso muy rápido por el artículo 168, que habla de la ventanilla única de facturación y pago, y luego simplemente hacer hincapié en los artículos 177 y 178, en el que hablan de la función social de las entidades de gestión. Tanto en el 77 como en el 78 se hace hincapié en que las entidades de gestión tienen un deber de apoyar y de promocionar, por ejemplo, la oferta digital legal de las obras, así como también a los autores, la formación, etc. Es decir, que eso es algo que se debe conocer y también exigirles, ¿no? Y, de hecho, en el punto 6 del artículo 178 dicen: las cantidades no reclamadas en el plazo de 5 años deberán ser destinadas íntegramente a esta función social. Y esto es muy importante, porque a partir de ahora las entidades de gestión van a recaudar por un montón de obras descatalogadas y posiblemente huérfanas, que no van y ese dinero posiblemente nunca va a revertir en titulares que no se conocen, con lo cual hay 5 años, los titulares tienen 5 años para reclamar ese dinero, pero si no se reclama, ese dinero tiene que ser destinado íntegramente a esa función social de apoyo a la oferta digital legal y de promoción a los autores y de la formación. El último artículo al que hago mención es el 185, que es el que nos indica toda la información que debe hacer pública una entidad de gestión. Por supuesto, los estatutos, las cuentas anuales con su informe de gestión, los integrantes de los órganos de gobierno, los contratos generales que tengan suscritos con otras entidades de gestión, por ejemplo, tarifas generales vigentes, junto con una memoria justificativa,
ahí venía, me he liado. El listado de entidades de gestión con las que tengan acuerdo, el repertorio que gestiona. Ahora mismo Cedro, por ejemplo, ofrece un cajón de búsqueda, pero realmente no ves qué repertorio gestiona, es decir, ahí hay poca transparencia. El reglamento de reparto de lo recaudado, el repertorio de las obras cuyos titulares tras el reparto no estén identificados total o parcialmente en un plazo máximo de 1 año. Lo he puesto en rojo porque eso es muy importante con el cambio que se avecina ahora. La política general del uso de los importes, y yo me pregunto que por qué la política general y no el uso real de los importes recaudados, y nada, y el tratamiento y gestión de quejas. Finalizo con nuestra cuarta fortaleza, que considero nuestra debilidad, que nos falta conocimiento sobre la ley, nos falta asesoramiento y, diría más, nos falta una entidad legal que nos represente, como he dicho antes, a las instituciones culturales que no a las industrias culturales, un tejido institucional y social que nos apoye más con el tema, y nos falta mucha cooperación entre nosotros, intercambio y organización. Y nada más, voy a dar el paso a mi compañera Eloisa, que creo que he sido súper lenta, lo siento. Bueno, yo iba a presentar un poco el grupo en el que nos encontramos de propiedad intelectual dentro de CESAVID, pero como vamos un poquito mal de tiempo, os animo a que entréis en la página web de CESAVID, que entréis dentro del grupo. Hay siempre, bueno, pues documentación interesante, además de notas, informes técnicos. ¿No se puede poner la página? Bueno, pero es que vamos muy mal de tiempo. Es preferible que creo que entres tú con la biblioteca digital, si pudieras. Bueno. Y nada, y luego hay como unas pequeñas pildoritas que son las infografías, que siempre son de datos, o sea, son de temas muy concretos de propiedad intelectual de carácter divulgativo, pero que suelen ser muy interesantes para los profesionales de bibliotecas, archivos y museos. Y bueno, creo que es mejor que, a ver si puedes entrar tú con... Bueno, si no, luego igual en las preguntas podemos enseñarlo, porque sí que hay unas infografías y hay unas informaciones que creo que sirven muy mucho de interesantes ayuda para aclararlo. Bueno, pues entonces pasamos a enseñaros un poquito del proyecto de la Biblioteca Digital del Reina Sofía, que es un proyecto pues, de biblioteca digital, como os he dicho antes, con muchos derechos de autor. Y bueno, lo que pasa que, claro, yo no tengo aquí el mando. No me puedo mover por la página. Que claro, yo no tengo aquí el mando para poder moverme dentro de la página. Vale, fenómeno. Pues nada, como vamos muy mal de tiempo, simplemente es una cosa rápida. El proyecto todavía no está difundido, esperamos que en el 2022 pueda abrirse. Cómo se abrirá con un grado de mayor o menor apertura en función también de nuestras negociaciones con las entidades de gestión, con la que estamos ahora precisamente en ello. Entonces, bueno, internamente esperemos que se pueda abrir y consultar en los muros virtuales del museo, ¿no? Como os decía, tiene muchísimos derechos de autor porque es arte contemporáneo, entonces, bueno, ahí vamos. La biblioteca, la idea es que sea una plataforma transversal de acceso a todos los contenidos del museo, sean de la propia biblioteca con sus materiales documentales, pero también de la colección de obras de arte que contiene el museo, las publicaciones que hace el museo, por supuesto también todos los archivos audiovisuales que se generan de las actividades públicas del museo, igualmente el archivo fotográfico que contiene, la radio y el histórico de exposiciones. También sus colecciones destacadas, como por ejemplo en este caso son los fotolibros y los libros de artista, que son colecciones muy específicas de la biblioteca y que ya sabéis que son tipologías muy especiales, ¿no? Esta tendrá diferentes búsquedas generales a texto completo, donde también puedes bucear en los documentos que tengan OCR. Y cuando haces búsquedas muy extensas, para acotarlas tendrá unos filtros que te irán filtrando, pues ahí los veis, pues bueno, pues por colecciones digitales, que son todas las colecciones que os he mostrado así general,
por autor, por derechos de autor, los que estén en acceso abierto y en acceso restringido. Y luego tiene unos filtros un poco específicos que son los de género y formato, que están basados en un trabajo que estamos haciendo en el museo de unos vocabularios, digamos, controlados, comunes para todos, porque muchas veces, bueno, pues tenemos vocabularios similares pero no parecidos y a veces eso lastra la recuperación conjunta. Es decir, un fotolibro en biblioteca puede estar en género y forma, y en museos pues puede estar en otro campo, y si no se unifican pues nunca se encontrarían todos a la vez, ¿no? Luego tiene otros filtros de fecha, de número de revista, etc. etc. Bueno, la biblioteca además pues tiene las fichas, las fichas extensas, hay diferentes formas de visualización. Luego hay un visor que es bastante amigable, o sea, en función de cómo se haya digitalizado la obra se podrá ampliar más o menos, pero en general se amplía bastante y se puede... bueno, claro, estos son en función de cómo, pues luego el visor tiene diferentes opciones de visualización, como se ha visto un poco antes en la biblioteca ambrosiana. Tiene posibilidad de búsqueda a texto tanto fuera como dentro. En fin, las posibilidades son muchas y diversas. Y luego lo último quizá es que mostramos las exposiciones, que es algo tal vez bonito, y cerramos porque, bueno, estas son las exposiciones del museo, que bueno, ahora mismo hay como 700, las puedes buscar por año. Luego si pinchas en cualquiera de ellas, aparte de la ficha, vale. Ah, es que tienes con acceso, no te has logueado, Isabel, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, cuando estás dentro del muro, digamos, virtual del museo, las exposiciones tienen pues todas las obras asociadas del museo que hayan participado en esa exposición estarán en un carrusel disponible para verse. También tendrán las fotografías de sala de esa exposición, y bueno, y también también se han hecho fichas de autores. Por ejemplo, todas las exposiciones individuales de artistas, esos artistas tienen su ficha individual, en el que además, pues bueno, ahí puedes ver las obras que tienen en el museo, las exposiciones en las que han participado, etcétera. O sea, tiene muchas posibilidades, se ha hecho hincapié, se ha hecho fuerza sobre todo a una estructura relacional que permita pues relacionar una cosa con otra. Esto, a veces hay exposiciones que no tenemos fotografía, porque los fotógrafos a veces no siempre, antes las hacían de una manera y no siempre están digitalizadas, ¿no? Entonces, bueno, la estructura está relacional, que obviamente debe ir creciendo a medida que vayamos bueno, pues alimentando la plataforma, ¿no? Y esto es un ejemplo de la ficha de autor con las obras de este autor en el museo. Luego ya nada, por último decir, hay más pestañas, están los archivos y fondos, que son los archivos personales que custodia el museo o de galerías. Luego tienes la pestaña espacios, que digamos que todavía no está del todo configurada, pero va a dar, se van a mostrar ahí muestras virtuales o recorridos comisariados a través de un tema por parte de un experto, o bien de la casa o bien externo, no sé, habrá diferentes posibilidades. Tendrá el formato de una especie de exposición virtual. Y el último, redes, son fondos que no pertenecen al museo, pero con los cuales tiene colaboración y que se divulgan a través de la biblioteca digital, lo cual enriquece bastante la búsqueda, porque al final lo buscas todo de manera conjunta. Entonces, esa fragmentación de está aquí, está allá, y entonces tengo que irme aquí, tengo que irme allá, pues eso se pierde, y el usuario puede, independientemente de dónde esté el fondo, lo puede recuperar todo de una manera íntegra y transversal, ¿no?
Pues nada, me hubiera gustado igual enseñarlo más tranquilamente, pero nos hemos pasado largamente de tiempo, así que creo que está bien. Muchas gracias.